Doctora, yo creo que ya empezamos. Ok, ya. Vamos a continuar con la semiología del aparato respiratorio. Esta clase es un poco pequeña, pero no menos importante que la anterior y una de las que siguen, porque vamos a tratar unos síntomas importantes, como son la disnea, característica del aparato respiratorio, el dolor torácico y la cianosis, como podemos ver. La disnea es la dificultad respiratoria o respiración dificultosa. Es una sensación consciente y desagradable del esfuerzo respiratorio, porque uno normalmente respira sin darse cuenta, sin hacer su vida como funcionar, no hay ninguna, pero acá se hace dificultosa, uno siente que le falta el aire, me falta el aire, ¿no? Se abanica. Esa es la definición de disnea. Varias clasificaciones debemos tener en cuenta, que puede ser aguda o pasajera, o crónica y progresiva, ¿no? O sea, podemos verlo. Un cuadro de neumonía, empieza la disnea, pero que va a acabar el cuadro de neumonía y se acabó. O una crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un cáncer que inicia y no tiene opción de tratamiento, ¿no? Un asma severo, que va a empezar y ya no va a terminar y probablemente vaya a ir aumentando hasta la necesidad de oxígeno suplementario. Con su intensidad puede ser una ligera, escasas molestias, ¿no? Poca frecuencia de la falta de aire. Les digo, un cuadro de derrame pleural leve, que va a tener una falta de aire, pero leve. El paciente puede estar haciendo su vida, de vez en cuando mamá cuando hace algún ejercicio presenta mayor disnea y no hay mayor cosa, a diferencia de una disnea muy intensa, ¿no? Un cuadro pulmonar avanzado, un cáncer muy avanzado, es por su intensidad. ¿Cuáles son los fenómenos objetivos de la disnea, ¿no? Va a haber alteración en la frecuencia. Esto es la respiración normal, una frecuencia promedio de 16 respiraciones por minuto, pero si se altera, puede ser una taquipnea aumentada, una bradipnea, menos, ¿no? Menor frecuencia. Alteración por la posición, vamos a ver posteriormente cómo se llaman cada uno de estos tipos de disnea. Alteración en los tiempos de la respiración y alteración en el ritmo de la respiración, que vamos a ver posteriormente. Como les decía, la taquipnea o polipnea, el aumento de la frecuencia sin modificar la amplitud. Vimos en la anterior que la respiración normal tiene una amplitud normal, ¿no? Un tamaño del esfuerzo expiratorio. La taquipnea va a aumentar la frecuencia, pero no se va a modificar la respiración, la amplitud. Puede ser que tengamos 16 normal, hasta 18, ya quizás 20, más de 20 ya es taquipnea. Y la bradipnea es la disminución de la frecuencia sin modificar la amplitud, ¿no? Como hemos visto acá, igual. Puede ser en el asma, enfisema, en obstrucción alta. Igual, ¿no? Podemos tener una respiración de 12, 13, pero menos de 12 ya es bradipnea. Alteración en la posición. Recuerden que en nuestra historia describimos, aparte del estado general, nutrición y hidratación, la posición, parte de la constitución, la fascia, alteraciones en la posición. Entonces, ortopnea es la disnea que se produce en el decúbito, por lo cual no puede dormir completamente decúbito con una sola almohada. Miren cuántas almohadas se producen y miren qué características tiene este paciente. Vamos a verlo posteriormente. Y la platipnea, la dificultad para respirar en bipedestación, ¿no? Vamos a ver cuando se presenta esto en un síndrome hepatopulmonar. Entonces, recordar, ortopnea y platipnea. Como les decía, la ortopnea, la dificultad para respirar en decúbito dorsal. Vemos acá, todos los pacientes están sentados. Miren, ¿no? Ninguno puede estar, estaba durmiendo y se levanta. Está con la cama semisentado. ¿En qué? En la insuficiencia cardíaca congestiva, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en apnea del sueño, en la obesidad, en pacientes con ascitis severa, también se menciona en la parálisis frénica bilateral. Acá vemos también un paciente obeso, ¿no? Esta es la dificultad para respirar en decúbito dorsal. La platipnea, dijimos, es la dificultad respiratoria
en la bipedestación. ¿En qué causa se presenta? En pacientes con historia de neumonectomía, ¿no? Ya se extirparon un pulmón, tumor de vías respiratorias altas, tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva, síndrome hepatopulmonar. Por eso es importante saber los antecedentes que nos trae el paciente, ¿no? A veces el paciente ni nos dice, y cuando vamos a examinarlo a la inspección encontramos una gran cicatriz costal posterior. Entonces, esos son los casos en que se presenta. Otra causa también importante es, miren, hemos visto el síndrome hepatopulmonar, el que se produce en pacientes cirróticos. Así como el síndrome hepatorrenal, también hay un síndrome hepatopulmonar. Las alteraciones, también tenemos tipos de disnea, de esfuerzo, paroxística, psicógena, periódica. Vamos a verlas mejor acá. Hay clasificación de la disnea, ¿no? Miren, al realizar esfuerzos mayores que antes no le molestaban, ¿no? Antes, bueno, normalmente cuando uno corre, hace un poquito que se agita, un poquito que hay disnea, pero es lo normal, o sea, grado 1. Grado 2, al realizar esfuerzos moderados cotidianos, caminar, subir una escalera. Normalmente también, bueno, si uno sube la escalera del primer al segundo piso, no va a tener ningún problema, pero si sube 10 pisos, también va a tener, pues, por lo menos, ¿no? Pero puede ser que un paciente suba las escaleras de su casa normal, subía, pero después, al subir las escaleras, ya empieza a tener un poco de disnea. El grado 3, al realizar esfuerzos ligeros, vestirse, hablar, comer, y finalmente al reposo, ¿no? Vamos a ver que esto tiene mucha relación con la clase funcional a la que vamos a tener. Y bueno, alteración en los tiempos de la respiración, ¿no? Va a haber, acá tenemos nuestra respiración normal, inspiración, expiración, les decía, ¿no? La profundidad de la respiración. Va a haber una inspiratoria cuando hay un cuerpo extraño, un edema glótico, laringitis, un cáncer laringio, y una expiratoria, asma, bronquitis, cáncer bronquial, cuerpos extraños. Entonces, alteración en los tiempos de la respiración. Alteración del ritmo de la respiración, las famosas respiraciones de Cheyne-Stokes, de Kussmaul y de Biot. Recuerden, miren nuestro gráfico normal de la respiración y miren cómo se hace en la de Cheyne-Stokes, la de Kussmaul y la de Biot. Vamos a revisar cada una de ellas. La respiración de Cheyne-Stokes son crisis de hiperventilación va ascendiendo, luego hipoventilación, seguidos por una pausa apneica para luego repetirse, ¿no? Va a haber causas como la disfunción del centro respiratorio. Miren cómo se ve, este es un gráfico, ¿no? Pero miren cómo se ve en el monitor del paciente. Miren, acá está. Apnea, crisis de hiperventilación, va ascendiendo para luego hipoventilación. Interesante, importante. A veces no nos damos cuenta y ver el monitor de un paciente nos puede determinar su respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, primero descrita por Cheyne y después reafirmada por Stokes, ¿no? Ellos dieron sus apellidos a esta respiración, llamada también ciclopnea. Se puede producir normalmente en ancianos en la noche que han recibido hipnóticos, en trastornos neurológicos, mentales, ¿no? Meningitis, ACV, insuficiencia cardíaca avanzada, en aclimatación a la altura, en trastornos ácido-base, sedación, intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, nuestra respiración de Cheyne-Stokes, recuérdenla. Luego, la respiración de Kussmaul, frecuencia aumentada con volumen aumentado. Recuerden nuestro gráfico acá, la respiración, volumen, la profundidad. En la de Kussmaul no solamente se aumenta la frecuencia, sino también el volumen. La típica en la cirrosis, ¿no? Acá igual está Adolf Kussmaul. Adolf Kussmaul fue un médico alemán que le dio su nombre a muchos, al signo de Kussmaul, a la respiración de Kussmaul, a la enfermedad de Kussmaul. La arteritis nodosa es la enfermedad de Kussmaul. Pero al describir esta respiración la vio en pacientes diabéticos. Entonces miren acá, la respiración de Kussmaul se presenta en acidosis metabólica. Y aquí hay una mnemotecnia, miren, justo Kussmaul, cetoacidosis diabética, uremia, intoxicación por salicilatos,
cetosis del ayuno, intoxicación por metanol, cetoacidosis alcohólica, intoxicación por etilenglicol para aldehídos, la acidosis láctica. Y miren, esta es la mnemotecnia para la respiración de Kussmaul y saber en qué situaciones se presenta esta respiración. La respiración de Biot. La respiración de Biot es una respiración normal. El Camille Biot. Camille Biot también es un francés. Uno es alemán, el otro es inglés y este es francés. Es una respiración normal intercalada con apnea para luego repetir el ciclo, ¿no? De apnea. Se puede presentar en trastornos neurológicos como meningitis, tumoraciones, hematomas. Vamos a ver. Acá está. ¿No? En causas de hipertensión endocraniana, meningitis, tumoraciones, hematomas. Esta es la respiración de Biot. Bueno, ya que hemos visto la disnea, que es un signo tan importante para nuestro aparato respiratorio, tenemos el dolor torácico. También hemos dicho importantísimo. El dolor torácico, como pues, es el dolor, la sensación de disconfort, malestar que se presenta desde la fosa subinfraclavicular hasta el diafragma. Por lo tanto, los órganos que se encuentran aquí pueden ser de origen cardíaco, de origen digestivo, de origen osteomuscular y las pulmonares, que son las que nos interesan, ¿no? Cuando tengamos un paciente con dolor torácico hay que ver la presencia de factores de riesgo. Por ejemplo, paciente que es hipertenso de larga data, que viene con dolor torácico. Entonces nos vamos a centrar más a una causa cardíaca, ¿no? Pero también de repente que haya sido operado, una neumonectomía, hemos dicho, que esté en tratamiento específico para tuberculosis, o que tenga el antecedente de un neumotórax espontáneo, entonces hay que ver. Luego las características del dolor. Hemos visto que el dolor cardíaco va a tener un carácter opresivo, que se va a irradiar, ¿no? Bueno, las modificaciones con la tos y la respiración que nos va a llevar más a una causa respiratoria. Por ejemplo, los pacientes se preocupan que si les duele el pecho es el corazón, pero no siempre. Si es un dolor tipo punzada, es más problema respiratorio de ansiedad. El tipo opresivo es más el dolor anginoso, ¿no? Y que se acompaña, digamos, con los movimientos. El corazón no duele cuando hay movimientos, sí el dolor respiratorio. Puede haber signos acompañantes, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros. Cuando hay una inflamación, una alteración en la pleura, va a ser un dolor punzante de localización costal, podría irradiarse. Va a durar más que el isquémico, ¿no? El isquémico, un infarto, una angina, el dolor, y si no acude a un centro hospitalario, puede ser mortal. Pero el dolor pleurítico puede estar, como les digo, mucho tiempo, un poquito de dolor y pueden continuar. Puede ser intensidad variable y aumenta con los movimientos respiratorios, ¿no? Algo que en el corazón no sucede. Como les decía, el dolor aumenta por presión o movimiento, puede ser irradiado en las neuralgias por el trayecto nervioso, referido reflejo, transmitido profundo. Como les decía, tiene diferentes orígenes, ¿no? Pero el dolor torácico que nos estamos refiriendo más a aparato respiratorio puede ser de origen traqueobronquial, que aumenta con el frío y la tos, es urente y retroesternal. Pleural aumenta con los movimientos respiratorios y el estornudo, disminuye en el decúbito lateral y en el reposo, ¿no? Típico de un derrame pleural. Mediastínico, el dolor es retroesternal y en el cuello. No se modifica con la tos ni la respiración de alguna patología de mediastino, ¿no? Recuerden que el mediastino es anterior, medio y posterior. Diafragmático aumenta con la inspiración y la tos, irradia el cuello y hombro homolateral. Entonces, todo referido a nuestro aparato respiratorio. Y por último, la cianosis. La cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosas, ¿no? La central, que es la que va a tener un origen respiratorio. Va a depender de la cantidad de hemoglobina desoxigenada, por bloqueo al hielo capilar y fibrosis, ¿no? Que va a mejorar con el oxígeno suplementario. Disminución de la tensión de oxígeno, por ejemplo, pacientes con asma severo, enfisema, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, telectasis. Bueno, otra de las causas va a ser la alteración de la ventilación perfusión, ¿no? Y la altura,
más cuando tienen poliglobulia, y que va a ser más intensa. Acá podemos ver típica cianosis de los pacientes adultos que vemos en medicina interna. La cianosis en pediátricos también hay más por patologías cardíacas y shunts arteriovenosos, ¿no? Pero la que vemos más en medicina es esta. Muy bien, chicos, eso es todo. Como les dije, es una clase cortita. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenos días. Sí, dime. Una pregunta. Cuando mencionó que a veces el dolor de pecho se confundía con un dolor en los pulmones, esa parte podría repetirla, por favor. ¿Y cómo podría diferenciar? Y a ver, vamos a ver al dolor torácico. Ya. Como les decía, el dolor torácico puede ser, es la definición del dolor que se presenta debajo de la fosa supraclavicular hasta el diafragma. Entonces, ¿qué órganos hay aquí? Corazón, pulmones, ¿no? Tráquea, esófago. Entonces, va a tener origen en estos lugares. Pero tenemos que referirnos, ver estas características para que nos oriente a dónde nos va. Por ejemplo, les decía, si hay factores de riesgo, si un paciente hipertenso viene por un dolor, le tomamos la presión y tiene 160/100, entonces podemos ver que es una angina hipertensiva. O sea, eso nos va a orientar más a una causa vascular. Pero si vemos un paciente que ha tenido antecedentes de un neumotórax espontáneo o que está en tratamiento específico por tuberculosis, ¿no? O ha sido operado del pulmón por una bula o por un quiste hidratídico y ahora viene nuevamente por dolor, hay que tener en cuenta. Hay que ver las características del dolor y sus modificaciones con la tos y la respiración. Como les decía, las características del dolor. El dolor anginoso de corazón es más opresivo. El dolor ansioso es punzada, aunque también podría ser pleural, pero son como punzaditas, dicen, y son en la zona retroesternal. Mientras que el dolor pleurítico, que nos refiere a pulmón, a pleura, es dolor punzante, en punta de costado, como dice, que podría irradiarse, pero no en la región precordial, que podría irradiarse a la mandíbula y al miembro superior izquierdo, que nos orienta más a un dolor cardíaco, ¿no? En cuanto a la duración, como les decía, el isquémico, el anginoso, el de corazón, de infarto, es 20, 30 minutos, que si el paciente no acude a un centro hospitalario, puede ser mortal, puede morir. Pero el dolor pleurítico va a durar más, ¿no? El paciente siente un pequeño dolor, hace sus actividades, pasa un día, 2 días. El dolor anginoso no espera tanto. Y que puede ser variable, puede ser un dolor leve hasta intenso y va a aumentar con los movimientos respiratorios. El dolor anginoso no se modifica con los movimientos, el dolor anginoso está presente en todo momento. ¿Sí? ¿Absolví tu duda? Sí, doctora, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctora, Sí, dime. buenos días, doctora. Una consulta. Bueno, vamos a hacer una duda. Por ejemplo, si un paciente que sufre sinusitis, ¿no es cierto?, va a tener de repente las vías respiratorias obstruidas y se le va a poner, por ejemplo, el oxímetro, ¿se va a notar una disminución en su saturación de oxígeno? No, porque podrán estar obstruidas las vías respiratorias superiores, ¿no? Pero respira por la boca, ¿no? O sea, no va a haber mayor compromiso. El problema es que sea en pulmón el problema, ¿ya? Ok, doctora, muchas gracias. Ya entendí. Gracias. ¿Alguien más? Aprovechen. Doctora, en el Sí, caso dime. de las personas que consumen tabaco, ¿pueden llegar también al servicio de urgencias con dolor torácico? Y uno tiene que tener en cuenta ese consumo. Sí, es un factor de riesgo. O sea, más que todo en pacientes que son fumadores crónicos, ¿no? Que ellos saben que están en un riesgo,
pero están años de años fumando y ya va a haber un problema, ya se va a hacer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que el tabaquismo es una de las principales causas. Entonces ya va a haber un EPOC y de repente por ahí un resfriito o algo, se complica y va a haber dolor, ¿no? O sea, entonces va a ser un proceso sobreagregado o de repente ya el debut de su cáncer o un problema infeccioso sobreagregado que es recontra frecuente. Y el factor de riesgo es que era fumador pesado, ¿no? Entonces ahí ya veremos si descartar, lo más importante que es que acude por un problema agudo, descartar si es algo que requiere ser hospitalizado tanto para tratamiento, y si ha sido algo más agudo, reagudizado, tratar el cuadro agudo y estudiar por qué hay ese dolor y estudiar si efectivamente dar el diagnóstico adecuado. ¿Alguien más? Doctora, buenos días. Una duda. Entonces, Sí. por ejemplo, digamos, si un paciente viene con también sinusitis y también infección en el oído medio, ¿qué tan probable es de que desarrolle una meningitis? Depende de muchas cosas, depende de los factores de riesgo que tenga el paciente, ¿no? Depende desde la edad, ¿no? Si es un paciente joven que no tiene mayor otro factor, es un paciente joven que simplemente tiene síntomas, no va a haber nada. Pero si es un anciano, si es postrado, ¿no? Si tiene otras deficiencias que no se pueden movilizar, empezando por eso. Luego, que haya tenido un antecedente de una operación, ¿no? Que haya sido operado de los senos paranasales o de algún tumor, también va a ser más predisponente. Pero si es un paciente que no tiene mayores de esos factores de riesgo que les estoy mencionando, es poco probable, a diferencia de otros pacientes que tengan los factores de riesgo que sí es más probable. En la medicina nada es absoluto, pero hay factores de riesgo y hay situaciones que pueden hacerlo más predisponente a un paciente que a otro, ¿no? Si tiene factores de inmunosupresión, un paciente con HIV o un paciente desnutrido, también, a diferencia, como les decía, de un paciente que simplemente le dio una sinusitis y ya. En general es así. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Esperaremos entonces a la siguiente. ¿Ya, chicos? Sí, doctora, la siguiente clase es el viernes a las 9 de la noche. La repetición de esta. Ah, ya, viernes a las 9 de la noche, ¿sí?